Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa de banca privada, gestión de patrimonios, oportunidades y retos para inversión, que es algo que nos interesa mucho a todos, ¿no? Porque, en fin, pues todos queremos ver cómo sacarle más partido al dinero, ¿no? A muchos de ustedes pues les preguntan muchas veces dónde invertir el dinero, sus clientes, ¿no? Y luego en el periódico son cuestiones que se leen mucho, también las cuestiones de inversión, ¿no? Hace unos meses dimos una entrevista con un señor que se llama Pedro Escudero, que es un gallego cuando tenía 14, 15 años, se fue a Estados Unidos con una beca, estudió más tarde en Duke, una universidad muy, muy prestigiosa, como todos sabéis, ¿no? Luego trabajó durante 2 décadas en Wall Street y luego otra década en Deutsche Bank y en JP Morgan, y después creó un fondo, ¿no? Y con ese fondo ha obtenido una rentabilidad anual bruta anualizada del 18%, que como todos sabéis pues está muy bien, ¿no? Según Morningstar, en España llega al 8 o 9%, o sea, es una diferencia. Y bueno, y ese artículo pues se leyó, me consta que en alguna casa de inversión que veo aquí algún representante, ¿no? Pues se leyó muy bien, ¿no? Lo leyeron 200.000 personas el artículo, ¿no? Señal de que hay interés, ¿no? Pues entre los consejos que daba Escudero a los lectores estaba que buscaran un gestor que les garantizara un 9% de rentabilidad anualizada, ¿no? Así que vamos a empezar a buscarlo, ¿no? Porque aquí, desde luego, tenemos una mesa de mucho nivel que voy a pasar a presentarles, ¿no? Allí a la derecha tenemos a Jaime Hoyos, que es consejero director de Urquijo Gestión, que es heredero del Banco Urquijo, un banco pionero fundado en 1870, que tras su adquisición por parte del Grupo Sabadell y la integración con Sabadell Banca Privada pasó a ser uno de los bancos con mayor tradición y prestigio del mercado financiero español y se posicionó como una entidad especializada en servicios de banca privada de referencia en España. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. A su derecha tenemos a Sonsoles Santamaría, que empezó su carrera en Banif como responsable de productos de innovación y en el año 2000 cofundó Tresis, que es una empresa con la que tenemos muy buena relación en el debate porque tenemos un gran amigo que es Daniel Lacalle. Y en 2009 fue nombrada Sonsoles directora general de negocio, englobando las áreas comerciales y de planificación patrimonial. Bienvenida, Sonsoles. Muchas gracias. Aquí a mi derecha tenemos a Cristina Mora Gil, que dirige la división de High Net Worth de Santander Private Banking, que es la que atiende a los clientes entre 2 y 20 millones de euros de patrimonio. Bueno, Santander lleva un tiempo reconfigurando y reforzando su apuesta por la banca privada, ¿no? De un modo muy, muy interesante, ¿no? Como luego nos contará Cristina si hay tiempo, ¿no? Y bueno, y antes de llegar a Santander en 2006 trabajó también en Garrigues. Cristina, bienvenida. Aquí a mi izquierda tengo a Carlos Navarro, que es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. Nos da un toque de distinción aquí, otra profesión distinta. MBA por Instituto de Empresa y tras pasar por diversos cargos en Barca Marches, en la actualidad es subdirector general adjunto y director de banca privada. Bienvenido, Carlos. Gracias. Jesús Sánchez Quiñones, a su izquierda, que se incorporó a Renta 4 en 1989 y desde 2006 es director general y consejero ejecutivo. Es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y ha formado parte de diversos equipos de trabajo en bolsas y mercados españoles y en la CNMV y colabora de manera continua con medios de comunicación, es ponente habitual en cursos y seminarios y es una auténtica institución en el sector. Bienvenido, Jesús. Y bueno, y ahí a la izquierda del todo tenemos a José de Alarcón, que es director comercial de Adbank, un puesto al que llegó en 2018, después de 2 décadas especializado en el negocio de banca privada y de haber pasado por empresas como PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group y Accenture. Bienvenido, José. Muy bien, bueno, pues empezamos, si os parece, con una cuestión de carácter general, ¿no? Pues porque, bueno, pues hay muchas cuestiones en el ambiente ahora mismo, ¿no? Pues hay conflictos internacionales, en fin, hay impuestos, hay regulación, incertidumbre, ¿no? Pues, ¿qué os preocupa más en el panorama actual de cara a la inversión? Empezamos, Jaime, sí que por empezar por la derecha. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos.
Yo creo que ahora mismo hay mucho ruido, noticias, yo creo, los telediarios, los periódicos digitales, que hacen que el inversor tenga un sentimiento negativo. Yo creo que es normal, no es humano. Pero si miramos lo que es la economía, miramos lo que son las perspectivas de crecimiento, tipos de interés, beneficios empresariales, creo que esa percepción está más que infundada, ¿no? Porque tenemos por delante una etapa con incertidumbre, como siempre la va a haber, pero que está basada en un crecimiento económico global que va a ir a más. Las expectativas son crecimiento global al alza, con una inflación contenida o a la baja y con unos tipos de interés que en Europa no parece que vayan a bajar más, está del 2, pero que sí parece que en Estados Unidos, que ya han empezado a bajar hace unos días, puedan seguir bajando, estables a la baja, pero tendencia a la baja, y por tanto las perspectivas que nosotros tenemos para el año 26 y final del 25, lo que queda, pues son realmente positivas. Y mucho más de lo que el inversor o el cliente piensa, porque ya digo que el cliente está muy mediatizado con todas estas noticias de guerra, los drones, Putin, Trump, Xi Jinping, Israel, Gaza, tal. Hay demasiada información que hace ruido, pero que no afecta a la evolución de la economía. Y, por tanto, yo creo que hay que abstraerse de ese ruido y pensar que el crecimiento económico va a ser lo que lidere la dirección de los mercados en el año 26 y probablemente, si queda tiempo, pero para el 27, ¿no? Que son las perspectivas que hay hoy. Sonsoles, ¿cómo lo ves? Bueno, antes de quita el nada, sueño. muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y participar en esta mesa. Desde Tresis, ¿cómo lo vemos? Pues que realmente todas estas preocupaciones que trasladaba Jaime, lo que tenemos que entender es de verdad qué es lo que le preocupa al cliente final. ¿Desde qué aspecto? Porque tiene una empresa y le va a afectar en su modelo de negocio, porque aspectos regulatorios le pueden impactar en su día a día. Entonces, como decimos siempre a los asesores en Tresis, hay que escuchar para entender, no para contestar. Y hay que entender muy bien todos esos aspectos, cómo le pueden impactar al cliente, para a partir de ahí poder hacer las recomendaciones más adecuadas, porque en general un cliente de banca privada tiene un horizonte de inversión bastante más largo que la inmediatez de todos estos acontecimientos. Entonces hay que poner en contexto todas estas situaciones, ponerlo en contexto en las circunstancias concretas del cliente y ver a partir de ahí cómo podemos ayudarle. Y esa es la mayor preocupación, entre comillas, que podemos tener a día de hoy las bancas privadas, que los asesores entiendan esa perspectiva de trabajo con el cliente. Cristina, adelante. Bueno, nosotros también tenemos una visión muy positiva de cómo van evolucionando todas estas incertidumbres o riesgos de corto plazo que leemos incesantemente en los medios de comunicación, ¿no? Pues la guerra arancelaria o la política arancelaria, las políticas monetarias, la geopolítica, que esto es algo que está ahí, siempre estará ahí y no podemos prever cómo se va a resolver. Por tanto, es algo que, bueno, pues hay que vivir con ello. Y sí nos está preocupando un riesgo que va avanzando de forma sigilosa en el tablero de los riesgos económicos, que es la agenda fiscal de los países, ¿no? El déficit y el endeudamiento que están alcanzando las grandes potencias occidentales, pues como consecuencia de todo lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, no es un riesgo que nos quite el sueño, pero es un riesgo en el que estamos vigilantes, ¿no? Porque puede tener consecuencias pues, de erosionar las capacidades de gestión de posibles crisis de los diferentes países, el encarecimiento de la deuda de los distintos países y la credibilidad, ¿no? Por tanto, es un riesgo que estamos observando, que estamos vigilando, pero no nos quita el sueño. Muy bien. Carlos, ¿qué más? Pues, bueno, están los conflictos internacionales, luego la legislación. Hace poco hemos visto el fin de la Golden Visa, por ejemplo, ¿no? Que también es una cuestión que afecta. Bueno, ¿qué os preocupa más? A ver, quitarnos el sueño nos lo quita una cena copiosa o que tu equipo pierda el partido del fin de semana. Pero yo creo que si nos enfocamos en asesorar bien a los clientes y en explicarles las cosas y en hacer un buen seguimiento de las inversiones, pues yo creo que transmitimos tranquilidad a los clientes, que es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora mismo hay desde nuestro punto de vista, dos nubes, ¿no? Una es en qué momento del ciclo económico
estamos, y el otro sería la guerra arancelaria de Trump, ¿no? Y en ambas nuestra visión es positiva, ¿no? Yo creo que el ciclo económico, los indicadores en Estados Unidos, que es un poco el motor, son positivos, va a crecer menos que el año pasado, pero vamos a seguir creciendo, ¿no? En Europa la situación es un poco más débil, como ha dicho Cristina, pues el tema fiscal en Europa es mucho más delicado, pero bueno, tenemos ahí un país como es Alemania en el que tenemos muchas esperanzas de que vuelva a recuperar este rol un poco de locomotora, ¿no? Pero en general yo diría que somos razonablemente positivos y dormimos bien. Muy bien. Eso es importante. Jesús, ¿cómo lo ves? Desde luego que este año, si a cualquiera de los aquí presentes nos hubieran dicho el 1 de enero los acontecimientos que iban a suceder durante el año, desde luego que si hubiera sido esa información privilegiada, pues hubiéramos sido tremendamente cautos. Apagón en España, ese día sube la bolsa en España, Israel atacando a Irán, lo cual era el evento geopolítico que nadie deseaba, y las bolsas, pues las americanas en máximos, muchas bolsas en máximos. Y esto, lo que hay que entenderlo, es que hay muchísima liquidez a nivel global que se debe también a la deuda de los Estados, que va a seguir existiendo y va a seguir siendo más creciente, e inevitablemente los bancos centrales van a seguir apoyando. Y eso tiene muchísimas consecuencias para la inversión. Y tiene consecuencias para la inversión porque favorece la inversión en activos reales y en activos en empresas, y también deprecia las monedas. Luego, a lo mejor hablamos del oro, pero eso es una de las causas del oro. En definitiva, al menos de Renta 4, lo que nos parece fundamental es analizar el escenario global, intentar convencer a los clientes que hay que tener una visión a largo plazo, porque incluso ese fondo tan exitoso del 18% seguro que tuvo algún año con caídas importantes, y lo relevante es que los que están invertidos en esos fondos sepan aguantar durante esas caídas, lo cual no todos los clientes tienen el perfil para aguantar la caída, lo cual no quiere decir que sea un error suyo, sino que cada inversor tiene que tener su propia inversión. No hay que dar inversiones generalizadas. Muy bien. José, ¿cuál es vuestra visión? Muy buenos días y muchas gracias. A ver, yo creo que se ha comentado prácticamente todo, ¿no? En general, nosotros vemos tres ejes a la hora de ver qué puede haber en los mercados. Hay un eje geopolítico que en los últimos años lo que nos está demostrando es que parece que da igual lo que suceda, pero hay muy poco impacto en los mercados. Antes el petróleo se te hubiera ido con acontecimientos como los que hemos vivido a 200 y se hubiera impactado pues en todas las industrias que dependen del petróleo para producir. Con lo cual la geopolítica, pues sí que vemos riesgos tremendamente elevados, pero parece que hay una insensibilización en los mercados. Luego hay un segundo bloque que tiene que ver con el progreso, y estamos viviendo una época en ese sentido rupturista con la entrada de la inteligencia artificial, que claramente está alimentando la subida de los mercados. Si bien pues las noticias más recientes lo que dicen es que hay poca aportación de valor en las nuevas versiones, de una parte, y que cuesta sacar retorno económico pese a las grandísimas inversiones que se están haciendo en chips, que se está haciendo en centros de proceso de datos. Entonces, bueno, hay que cogerlo con cierta cautela, ¿no? Y en tercer lugar, los cuadros macroeconómicos, pues bueno, la principal potencia del mundo el año que viene reducirá un tercio su crecimiento, con un cuadro macro preocupante en términos de inflación y una falta de credibilidad de la autoridad monetaria, potenciada porque el presidente lo que quiere es un cuadro macro con los tipos bajos, la inflación alta, para repagar y hacer frente a ese déficit fiscal. Y además quiere una moneda barata, ¿no? Entonces, pues probablemente lo consiga. Europa sí que parece que, sobre todo el empuje de Alemania que comentaba Carlos, pues tiene sentido. Que España, de hecho, está viviendo una situación privilegiada, siendo una de las principales economías del mundo que más crece. Y luego China parece que se resuelven las dudas. Y todo esto mezclado, pues ¿qué nos lleva? A un corto plazo con incertidumbre, en el que probablemente veamos correcciones, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, Sonsoles, Jesús, etcétera. Nosotros invertimos o ayudamos a nuestros clientes a invertir a un largo plazo. Y a largo plazo, pues vemos, nos quedamos con la botella medio llena, pero sabemos que el camino pues es tortuoso, ¿no?
Pensando en el cliente vuestro, ¿no? En España tenemos, según UBS, hay 1,2 millones de millonarios, o sea, de gente con patrimonio neto de más de $1 millón, ¿no? Somos el número 12 del mundo. Estados Unidos es el primero, como sabéis todos, ¿no? Con este panorama, con este mercado, con este panorama que acabamos de, por romper un poco el orden, ¿dónde veis, qué mercados y clases de activos veis más atractivos en este momento? Sigo contigo, José, si quieres. Así vamos dando... Pues mira, continuando, probablemente pocas veces hemos visto un mercado tan difícil para invertir. Siempre cuando uno va a invertir hay una incertidumbre, pero pocas veces la jugada ha estado tan poco clara, ¿no? En renta fija, porque las bajadas de tipos de interés en Europa parecen haber tocado, digamos, suelo o están a punto de hacerlo, con lo cual te da menos impulso para tener valor ahí. Sí que parece que hay en Estados Unidos, pero claro, ahí sí te vale si la inversión la haces en dólar, porque el efecto de la divisa, dado que además Trump pues quiere un dólar barato y pese a lo que digan los distintos equilibrios, pues supongo que lo conseguirá. Y además parece que Estados Unidos en relativo contra Europa va a crecer menos, pues es complicado invertir en renta fija americana, salvo que ya tengas la divisa. Hacer el cambio a dólar no parece o parece que tiene mucho riesgo. En renta variable los mercados están en máximos, con una concentración bestial en 7 valores. Y están en máximos, quiero decir que y con las dudas que se abren, pues parece complicado entrar en renta variable. Dicho esto, sí que hay que diferenciar entre sectores. Parece que los sectores value, los sectores defensivos, pues pueden en una eventual corrección a corto lo pueden hacer mejor. A largo plazo, que duda cabe que la inteligencia artificial pues supone un proceso enorme de creación de valor. Ojo también, porque se habla mucho de las small caps y lo que cada vez vemos más es que las small caps han pasado de estar en los mercados cotizados a estar en los mercados alternativos y dejan ahí gran parte de su valor. En mercados alternativos, el private equity, lo que vemos es que está con muchas dificultades hay demasiada inversión en private equity y la puerta de salida es bastante estrecha, con lo cual se están alargando los plazos y ahí parece que infraestructuras, por la dificultad de los estados de financiar las infraestructuras que hacen falta, pues ahí parece que el capital privado puede encontrar un valor y claramente vemos mucho apetito. Y luego también la deuda privada. La deuda privada pues sí que está teniendo un buen momento, siendo que es una semana complicada para decirlo con las 2 quiebras que ha habido en Estados Unidos y que están poniendo nervioso. Parecía que las quiebras habían desaparecido. También nos pareció que la inflación había desaparecido hace unos años y luego siempre vuelve. Jesús, ¿vosotros qué mercados y activos veis más? Pues renta fija dólar, renta variable muy selectiva y mercados privados, deuda privada y infraestructuras. Jesús, ¿vosotros cómo lo veis? Porque claro, las bolsas, por ejemplo, están muy altas, ¿no? El otro día decía Jerome Powell que las acciones están muy caras, ¿no? Eso también lo dijo Greenspan en el 96 y siguió subiendo hasta el año 99, 2000. Lo que sí que en aquella época lo que eso supuso fue un cambio de la política monetaria inyectando más dinero. Al final, el gran peligro quizás de dar este tipo de recomendaciones es centrarnos mucho en el corto plazo con el cliente. Lo importante con todos los clientes es que tengan un plan estratégico a medio y largo plazo y, por supuesto, luego habrá que ir haciendo retoques en el corto plazo. Pero dejarse llevar por las modas de ahora hay que invertir en inteligencia artificial, ahora hay que invertir en private equity porque está de moda, no. Hay que tener una cartera muy equilibrada. Este año hemos visto pues, unas caídas muy importantes en la bolsa americana con el Día de la Liberación. Desde entonces una subida del 40% y lo que hay que tener es una idea clara de fondo y hacia dónde va el mundo. Pero lo relevante es que volvemos a estar en otro ciclo de muchísima liquidez, más además incluso superior por la introducción de la liquidez que aportan las criptomonedas y las stablecoins, que quizás no dará tiempo hoy para hablar de ello, pero eso lo que dice es que en los siguientes 5 o 10 años va a seguir habiendo muchísima liquidez que puede provocar o inflación de precios al consumo o, como hemos visto en el pasado, inflación de activos. Carlos, ¿vosotros qué mercados y activos? Pues mira, en renta fija, bueno, claramente el momento de
depósitos y fondos monetarios ha terminado, ¿no? Y ahora en renta fija nosotros apostamos por bonos europeos corporativos de calidad, ¿no? Luego en renta variable, bueno, la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Cuándo es el momento de entrar? Pero también hay que valorar el coste de oportunidad, ¿no? Lo acaba de decir Jesús, ha subido un 40%, están máximos. ¿Eso quiere decir que no va a subir más? Si tú tienes una visión a largo plazo, nosotros pensamos que hoy la bolsa estadounidense, la economía estadounidense va suficientemente bien, las compañías americanas van bien, siguen creciendo, siguen ganando dinero y nos parece que es una apuesta interesante. Y en Europa nos parece también que Alemania va a ser un poco el país que más tire, ¿no? Y luego hay sectores, por supuesto, el tecnológico, que ha subido mucho, pero tiene partes que no han subido tanto. Salud pasa lo mismo, tampoco ha subido tanto algunas de las partes. Y quizá defensa es un poco el nuevo descubrimiento con la cantidad de dinero que se va a incorporar a ese sector, ¿no? Y luego creo que es importante combinar también con ilíquidos, ¿no? Al final estamos en las carteras de los clientes en general con un sesgo importante en la bolsa americana y eso hay que descorrelacionarlo con cosas, ¿no? Y invertir en ilíquidos pues puede ser una buena alternativa, ¿no? Cristina, ¿vosotros cómo lo veis? Pues nosotros yo creo que compartimos todos la visión, ¿no? Es un momento en el que el inversor seguramente tiene grandes incertidumbres en cuanto a si hay que entrar o no entrar en el mercado, ¿no? Tenemos, pues lo que decíamos antes, estos riesgos encima de la mesa de corto plazo, las bolsas en máximos históricos, el oro en máximos históricos. ¿Es el momento de entrar o de no entrar? Pues nosotros creemos que sí es el momento de entrar. Y ahora os daré unos datos muy curiosos que ayer nos mandaba nuestro responsable de inversiones, ¿no? que la verdad que vienen muy a cuento con lo que, o muy a colación con lo que estamos diciendo. Y por lo tanto nosotros sí que creemos que la relajación de esta cierta incertidumbre en todo lo que tiene que ver con la política arancelaria, la inflación, la política monetaria de los grandes países, sí que invita a pensar que el escenario de aterrizaje suave de las economías, bueno, pues gana peso en probabilidad y, por tanto, eso favorece el buen comportamiento de los activos de riesgo. Y creemos que hay que, bueno, entrar ahora en mercados, ¿no? De hecho, nosotros hemos incrementado nuestra exposición a renta variable centrándonos en Estados Unidos, porque es verdad que Estados Unidos está muy sobrevalorada, pero es que hay indicadores claros de que la economía, de que las empresas americanas van a seguir creciendo. Con un mercado laboral estable, un crecimiento de la productividad, pues lo que se prevé y los datos que ya se están comunicando es que, bueno, pues los beneficios de estas empresas van a seguir creciendo. Además, pues el gran nicho americano, que es la tecnología, la IA, bueno, pues están anunciando las grandes compañías de IA nuevos programas de inversión que hace que los inversores estén creciendo en su apetito inversor por ellos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el mercado americano está caro, pero tiene recorrido, sigue teniendo recorrido. También creemos que Europa tiene sentido invertir en Europa, sobre todo centrados en Alemania, ¿no? Que lo hemos dicho antes, y Reino Unido. En el mundo emergente estamos más bien neutrales, con más exposición a Asia que a LATAM. En gestión alternativa estamos infraponderados. Si bien le damos peso a la parte de materias primas centrados en metales preciosos, ¿no? que hablaremos del oro. Y en renta fija, que también estamos sobreponderados, bajamos exposición a gobiernos, ¿no? Por todo lo que hemos estado comentando, ¿no? De bajadas de tipos y de, además de haber llegado a un suelo en el que, bueno, pues no tenemos expectativas de subidas, sobre todo en Europa, y bajadas en Estados Unidos, y nos centramos más en el crédito privado, investment grade, y nos alejamos del high yield. Es un poco el posicionamiento que tenemos. Sonsoles, vosotros, vuestra parte que estáis más centrados ahora mismo. Bueno, un poco por tampoco repetirme respecto a todo lo que estamos comentando. Sí que me gustaría destacar un poco cómo estructuramos las carteras de los clientes y cómo las complementamos con esos activos que creemos deben formar parte para añadir bueno, pues, ese grado de oportunidad que los mercados ofrecen en determinados tipos de activos. Entonces, para nosotros es fundamental el identificar muy bien
nosotros, en lugar de decir el perfil de riesgo del cliente, hablamos siempre del umbral de sueño, porque toda la naturaleza humana se mueve entre la codicia y el miedo, y todo el mundo somos muy codiciosos o muy arriesgados cuando las cosas van bien, pero muy temerosos cuando van mal. Y entonces lo peor que te puedes enfrentar es a un cliente que va pegando bandazos de su perfil de riesgo, y entonces es muy importante centrarlo. Y una vez esté centrado, tener una cartera core con una estructura que le acompañe a ese plazo y horizonte de inversión. Y ¿qué es lo que vemos por el lado de los mercados privados? Por empezar por ahí. El 90% de las empresas del mundo se financian en mercados privados. Solamente un 10% de las empresas están listadas, tanto para emisión de deuda como en acciones. Por lo tanto, la oportunidad en mercados privados es enorme. ¿Esto quiere decir que se tiene que incorporar en todas las carteras? No. La complejidad de este tipo de mercados, la iliquidez, las características y el tipo de rentabilidad que arroja cada uno de estos estrategias es radicalmente diferente. Es muy diferente si el cliente invierte en private equity, que se invierte en venture capital, que se invierte en infraestructuras o invierte en secundarios. Entonces, hay que entender muy bien qué tipo de rentabilidad espera el cliente de este tipo de inversiones para complementar sus carteras principales y diseñar también una hoja de ruta y una estrategia robusta que le complemente esa cartera principal líquida que tenga. Y esa es una aproximación fundamental. En banca privada estamos viendo mucho también que parece que una familia no es nadie si no tiene su SCR. Pues tampoco tiene que ser una estrategia universal. Hay que ser cuidadoso con el activo que se recomienda, la estructura que se recomienda y el tratamiento fiscal que tiene, sabiendo lo cambiante que puede ser ese tipo de regulación y ese tratamiento fiscal, el impacto que puede tener para los clientes. Entonces, a la hora de estructurar esa cartera, no solamente tenemos que ver qué activos la componen, sino qué estructura de vehículo y fiscalidad acompaña a todo el envoltorio que le prestamos. Y, del mismo modo, algo que en banca privada tenemos que estar muy vigilantes es de qué oportunidades y qué tendencias surgen en el mercado, no tanto porque las vayamos a recomendar desde el momento que salgan, sino porque nos van a preguntar los clientes y tenemos que tener una opinión. Y pongo el ejemplo de los criptoactivos. Entonces, son un tipo de activos pues que van a ir viniendo gradualmente, irán cobrando mayor interés por parte de los clientes y tenemos que tener un conocimiento y una opinión para saber en qué momento se recomienda y a qué tipo de cliente. Y es un poco como afrontamos las recomendaciones. Muy bien. Jaime, acabamos contigo la ronda. Sí, bueno, al final yo siempre cuando llega un cliente le pregunto, ¿usted quiere ganar dinero? Y dice, sí. Claro, todo el mundo, ¿no? Normal, ¿no? Claro, normal. Y lo ha dicho Sonsoles, el umbral del sueño. Porque yo a todo el cliente que llega le digo, ¿usted quiere ganar dinero? Pues su patrimonio 100% en bolsa. Y entonces, ¿cómo que en bolsa? 100, pero eso tiene mucho riesgo. Pero estamos aquí hablando, y muchos han hablado, de largo plazo. Largo plazo es teórico. Porque luego tú ves como cliente cada semana tu cartera. O cada día, como pueden acceder a través de online. Entonces, hablamos del largo plazo, que queda muy bonito, pero el cliente es cortoplacista. Si no, todos los clientes estarían 100% en bolsa, que es donde se gana dinero. Yo al cliente ayer estaba con un cliente en una captación, le digo, ¿usted qué quiere ganar? ¿Un 2% renta fija o un 10% en bolsa? Un 10% en bolsa, 100% en bolsa. Dice, no, eso es mucho riesgo. Pues entonces usted no quiere ganar un 10%. Entonces, hay que ser un poco psicólogo en nuestra profesión, pero si el largo plazo fuera real, todos los que estamos aquí, todos los que están fuera, todos los clientes tendrían que estar en el activo más rentable, que son las empresas. Una empresa más o menos de media en Estados Unidos, si uno mira el largo plazo, 70, 40, 50 años, 10-11% anual, de media. La renta fija, salvo momentos puntuales, vamos a poner el 2, por dar un número bueno. A cualquiera le preguntamos de aquí, hacemos una encuesta, ¿usted qué quiere ganar? ¿Un 10 o un 2? ¿Usted qué preferiría? ¿Un 10 o un 2? Un 6, ¿vale? Pues perfil medio, pues hablamos ya de un componente ya del umbral del sueño. Si el 6 es suficiente, pues a usted no tendrá que tener un 100% bolsa, tendrá un 60 bolsa, 40 fija. Entonces, es importante saber lo que cada uno espera, pero todos queremos maximizar retornos.
Y yo siempre digo, las reuniones empiezo y dice, ¿usted quiere ganar mucho? 100% bolsa. Y de ahí, en función de lo que el cliente espera, ir bajando. El activo bolsa, han hablado que está alta. La bolsa está alta siempre, o sea, la americana siempre está alta. Lo importante es saber si está cara, que es distinto. Valoración con precio. La bolsa está alta siempre. ¿Está cara? Pues según nuestras estimaciones, no. Porque las empresas van a ganar más los próximos años de la valoración que tienen hoy en términos de, vamos a hablar de ratios, que es muy complicado, pero bueno, en términos de valoración, tienen recorrido. Si uno quiere esperar a ver un momento óptimo, ¿cuántos hubieran entrado de aquí el 2 de abril en bolsa? Nadie quería entrar en bolsa el día 2 de abril. Y como ha dicho Jesús, desde entonces ha recuperado un 40% la bolsa. Pero en momentos de miedo nadie quiere entrar. ¿Y eso es largo plazo? Entonces, distingamos lo que es largo plazo y lo que debe ser con lo que el cliente espera. Y tenemos que ser un poco de asesores, tenemos que enseñar, porque en teoría los que sabemos son los que estamos aquí, no los que están al otro lado de la mesa en una reunión con un cliente, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de la base que es el largo plazo, el horizonte del cliente, cuanto más activo bolsa tenga, mejor. Pero si, como decía usted, no quiere un 10, pues habrá que ir regulando el riesgo. Pero el activo que siempre va a dar más rentabilidad es la bolsa. ¿Por qué el capital riesgo tiene tanto éxito? Porque no tiene valoración diaria. Y la gente no ve las oscilaciones. Si pudiéramos en la cartera de los clientes, a ver quién de aquí no le encantaría que su cliente no viera la valoración en 5 años. ¿Estaríamos encantados? Porque nadie sabría lo que pasa en la evolución del periodo. En capital riesgo es lo que pasa, nadie tiene información. Una vez al año te dice cuánto vale, una vez al año. Nosotros todos los días. Oye, vamos a hacer la misma maniobra de antes, vamos a seguir por ahí, así tenéis más tiempo para pensar por aquí ejemplos. Bueno, por abundar un poco en los sectores ha salido algo, o si queréis también hablar de empresas, ¿no? Pero sectores, bueno, pues defensa e inteligencia artificial ha subido mucho, ¿no? Luego hay analistas que hablan de buenos sectores que han bajado y que pueden revalorizarse seguramente, ¿no? Pues las farmacéuticas, ¿no? El consumo, los semiconductores, ¿no? Y luego hay otros sectores de los que parece que hay que huir, ¿no? Que es la automoción y el consumo, dicen algunos analistas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sectores, empresas, casos de éxito que hayáis tenido, si queréis, que os hayan dejado embelesados, si queréis. Yo no soy analista, como puede saber gente de bolsa analista, por tanto no voy a decir recomendaciones de valores, pero hablando del entorno en el que estamos, con tipos a la baja en Estados Unidos, crecimiento al alza, tipos bajos en Europa, los sectores que llamamos de crecimiento, las que les benefician las bajadas de tipos y tienen expectativas de beneficios altos, son los que mejor lo van a hacer. Pero nosotros nunca metemos un solo sector en la cartera de un cliente. Al final tiene que haber una diversificación. Igual que hablamos de renta variable, renta fija, Europa, América, Europa, emergente. En sectores es igual. Aquí se dice, no, tecnología. Entonces la gente va a decir, meto todo mi patrimonio en tecnología. Es una tontería. O sea, hay que diversificar, punto uno. Y nosotros ahora lo que más tenemos son, bueno, llevamos ya unos meses, sectores que se beneficien del ciclo. Pues tecnología, industriales, defensa. Y la defensa, ¿por qué se ha puesto de moda? Pues porque Europa y Alemania ha dicho, oye, voy a meter 50.000 millones al año durante 10 años. Pues la defensa va a recibir dinero. ¿Está cara? Pues sí está cara en valoración. ¿Va a seguir subiendo? Pues probablemente. Si le sigue llegando dinero, seguirán generando, ¿no? Entonces yo creo que, porque yo no voy a decir qué valores ni qué sectores, porque hay más gente que sabe más que yo seguro, sectores que les beneficien las bajadas de tipos, sobre todo en Estados Unidos, y tecnología como gran grupo es un ejemplo. Diversificación, clarísimo, hay que tener farmacia, aunque ganen un 3-4% al año, y luego industriales que se van a beneficiar del ciclo, los bancos que con tipos altos no van a tener, Europa no va a haber tipos cero ya, va a haber tipos al 2 como mínimo, van a seguir ganando dinero. En Estados Unidos están por encima del 4 los tipos. Y luego diversificación, hay que tener comunicaciones, hay que tener telecos, hay que tener de todo. Lo que pasa es que ponderar más aquellos que mayor expectativa de crecimiento tengan. Y son los que llaman los analistas growth, que queda muy bien decir eso, parece que sé mucho, y son los sectores de crecimiento los que les benefician las bajadas de los tipos de interés. Muy bien. Solo vosotros, si quieres comentar también algún caso de éxito que hayáis tenido en tres, y bueno, con lo que quieras, sectores, empresas. A ver, yo un poco como Jaime, no soy analista y hay
mucha gente aquí que sabe mucho más que yo. Pero a mí me hace gracia la pregunta porque todos los años se nos preguntan sobre las megatendencias. Si de verdad son megatendencias, la pregunta la respuesta será la misma que el año pasado y la del anterior, porque si no nos habremos equivocado radicalmente en esas grandes tendencias que estábamos viendo hace un tiempo. Entonces, todo lo relativo a la tecnología, pero no ya tanto empresas tecnológicas como todas las empresas tienen que incorporar tecnología en sus procesos, tanto si es una empresa de servicios como si es una empresa de facturación. Todo lo relativo a infraestructuras se van a beneficiar también incluso de subidas de tipos de interés porque lo van a acompañar. Aspectos que me imagino que hablaremos luego relativos a la sostenibilidad, que está tan en entredicho ahora, pero sigue teniendo un pozo y una oportunidad de inversión en determinados sectores que es muy relevante, y no porque Trump dijese la gran frase de drill, baby, drill, la sostenibilidad ha desaparecido del mapa o de encima de nuestras carteras, sino que pues en determinados aspectos ha reforzado determinados argumentos y sigue habiendo oportunidad por ese lado. O bienes de consumo de lujo. Es decir, esas grandes tendencias que veíamos años atrás, si de verdad estábamos convencidos en ese momento, tenemos que seguir convencidos con ese viento de cola, porque las circunstancias no han cambiado de manera sensible como para cambiar esa recomendación. Y en nuestro caso continuamos en esa misma línea. Muy bien. Cristina, adelante, ¿alguna estrategia? Bueno, o sea, nosotros no... Yo tampoco soy analista, así que tampoco voy a dar ninguna recomendación concreta de una acción. Pero en esa visión que estamos comentando, ¿no?, del cliente debe tener una visión de largo plazo, y es complicado para ellos, pero no debiera serlo para nosotros, ¿no? Entonces, no apostamos por sectores concretos porque creamos que tácticamente hay que estar en modo especulativo, sino que efectivamente, como decían mis compañeros, procuramos seguir la tendencia del ciclo, ¿no? La tendencia del ciclo aprovechando ciertas oportunidades y diferenciando las geografías, porque no es lo mismo la tendencia del ciclo y cómo aprovecha el ciclo la compañía americana respecto de la compañía europea o respecto de las compañías emergentes, ¿no? Entonces, en el mundo americano, en Estados Unidos en concreto, nosotros tenemos un sesgo muy del índice. Vamos muy pegados al índice. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente vemos que las grandes compañías que lo están haciendo bien son las que lo están haciendo bien en ese índice, ¿no? Vemos la tecnología que decíamos y que se menciona de forma permanente, ¿no?, que ha corrido mucho, pero la tecnología son muchas cosas, como dice Sonsoles. La tecnología no es solo la inteligencia artificial. La tecnología es la inteligencia artificial aplicada a los procesos, a las empresas y además también aquellas empresas que sirven a que la tecnología, que la inteligencia artificial evolucione, ¿no? Todas las empresas pues generadoras de la energía necesaria para que esos grandes centros de datos que necesita la IA para funcionar, pues hay que apostar por ellas, ¿no? Porque tendrán una perspectiva de crecimiento. Luego, el sector financiero en Estados Unidos también lo vemos bien y por supuesto, estamos presentes en las small caps porque creemos que en el momento del ciclo en el que están, pues tienen buenas expectativas de crecimiento, con bajada de tipos de interés y valoraciones bajas, ¿no? Y en Europa, por el contrario, tenemos un sesgo más quality con empresas con grandes dividendos, ¿no? Porque son las que más resisten a los ciclos, a los diferentes ciclos económicos, ¿no? Y en emergentes, pues tenemos una visión más positiva de aquellas empresas que están más sesgadas al CAPEX, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con infraestructura, turismo, etcétera. Bueno, pues es un poco nuestra visión en cuanto a activos en concreto. Muy bien, Carlos, vosotros. Bueno, yo empiezo por el disclaimer también. Yo tampoco soy analista, ¿eh? Y además creo que para ganar dinero a largo plazo lo más importante es la diversificación. Es decir, yo te puedo hablar aquí de 3 o 4 cosas, pero creo que tenías que estar en 30 o 40. Pero bueno, por hablarte de cosas concretas, ¿no? Yo creo que en tecnología, que es lo que más ha tirado de la bolsa americana en los últimos años, pues creo que el foco en el largo plazo tiene que estar en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada y en todo el tema de gestión de bases
de datos, ¿no? Estas dos cosas creo que son las que van a tener más desarrollo a futuro y parece que tiene sentido meterte en empresas que se dediquen a eso, ¿no? Luego, en el tema de salud, creo que todo lo que tiene que ver con terapias genéticas tiene también mucho recorrido, ¿no? Además, es un negocio donde cuando una empresa descubre algo, pues pega un boom espectacular, ¿no? Entonces, si tú estás ahí metido, pues te vas a poder aprovechar de ello en largo plazo. También un poquito en cada cosa, ¿no? Quizá de lo que he dicho antes, defensa lo veo más táctico que estratégico, porque al final defensa viene todo por la nueva subida del gasto de defensa de los países de la OTAN, pero en el fondo es un negocio donde tienes muy pocos clientes que además dependen de decisiones políticas, sus decisiones de compra, ¿no? Entonces, a mí es un tema que no estoy tan cómodo, ¿no? Ahora, reconozco que en este momento seguro que se va a ganar dinero invirtiendo en defensa, ¿no? Y bueno, pues básicamente con esas tres ideas creo que te contesto. Muy bien. Sí, has dado varias pistas bastante buenas. Jesús, ¿seguro? Dar dos ideas sin repetir todo lo que se ha dicho. Primero, sí que es cierto que es muy claro que la inteligencia artificial va a ser el motor a futuro, pero la inteligencia artificial necesita bases de datos que son tremendos consumidores de energía. Energía que hoy en Estados Unidos lo que consumen los centros de datos es el 4% de la demanda en Estados Unidos y se espera que para 2030 sea el 12% de la demanda. Eso requiere unas inversiones en energía en Estados Unidos que no tienen el sesgo que tiene ahora mismo Europa, que va a hacer que muchas empresas que no son de inteligencia artificial, sino que están en la parte de energía, pues que vayan a salir muy favorecidas. Y luego, por dar quizás un toque bastante distinto, tampoco nos tenemos que ir tan lejos para tener oportunidades muy notables, como por ejemplo ha habido aquí en el mercado español, el segundo mercado, en el Growth, en BM Growth, empresas como Proeduca, que es una empresa española que es líder en universidades por Internet en el mundo, pues del año 2000, que hicimos una colocación por debajo de 7 euros, a este año que ha tenido una OPA de exclusión, pues se ha multiplicado por 5. Al final también hay empresas que están casi a caballo entre cotizadas y empresas casi de private equity que ofrecen oportunidades interesantes que tampoco son para todas las carteras, pero desde luego que para guindas de determinadas carteras sí que hay oportunidades. Coincido en que todo el segmento growth tiene un largo plazo, o por lo menos un medio largo positivo por la bajada de tipos, y que sea por la valoración, ¿no? El peso de todas las empresas growth, el peso de los flujos futuros es mucho más importante que el valor presente, y entonces en el descuento, si te baja la tasa de referencia, pues ni que sea por un tema técnico de valoración, que es el que se sigue usando desde que yo estudié ya hace unos cuantos años, pues al final le va a favorecer, ¿no? Lo que pasa es que lo que vemos que las valoraciones están muy altas o muy caras, y jugar con la tendencia, pues ahora mismo es lo que te da, digamos, el peso, ¿no? Porque realmente es así. Pero bueno, yo creo que aunque el largo plazo va por ahí, los clientes nos van a preguntar por el corto, por impaciencia y porque además es nuestro trabajo, ¿no? No podemos decir que como es largo plazo tenemos que dar respuestas. Y la verdad es que ahora mismo todo lo que es el growth pensamos que el crecimiento que ha tenido en valoración ha sido demasiado alto y que las valoraciones nunca han estado. O sea, el PER de la bolsa americana nunca ha estado tan alto como está ahora. Y bueno, y lecciones aprendidas, pues tenemos lo que pasó en la burbuja.com, donde también, y fijémonos en que Internet ha sido un éxito y ha sido un canal rupturista, ha favorecido mejoras de productividad, etcétera, y bienestar y confort en los consumidores, ¿no? Entonces, al final no podemos rehuirlo, ¿no? Como vemos ciertas amenazas, sí que pensamos que el corto plazo ha de ir más por valores que tengan los fundamentales más en precio, ¿no? Por esta corrección. Pero en largo plazo coincido con los compañeros. Auto está en una situación muy complicada, porque 1 de cada 4 coches que se han vendido en Europa son chinos. Y aunque las empresas de componente, pues los coches tendrán que seguir llevando pues ruedas, faros, etcétera, y eso con el eléctrico, gasolina, tal, pues bueno, las empresas de componentes estaban salvadas, pero los chinos van a potenciar sus empresas de componentes, con lo cual es una industria que está en una situación tremendamente complicada.
Pharma está muy castigada, pero la semana pasada el presidente de Estados Unidos dijo que iba a poner aranceles del 100%. Entonces es complicado rehuir, pero parece que está muy castigada y que hay mucho valor ahí para invertir ahora. Energía ha crecido mucho, lo han comentado los compañeros, y realmente pensamos que sigue habiendo valor ahí por todas las necesidades que va a haber en inteligencia artificial. Y defensa, pues también coincido con lo que se ha comentado. Es verdad que ha subido mucho de precio, pero realmente el plan a 10 años que hay es tremendamente ambicioso y es una necesidad para Europa estar ahí, con lo cual pues seguimos viendo valor. Y hablabais antes, bueno, acabas de hablar de los coches eléctricos, hablabais también de inversión a largo plazo, como muy importante, ¿no? Esta semana ha salido la noticia, que lo habéis visto, esta semana va a hace relativamente poco, una noticia interesante sobre Warren Buffett, ¿no? Que ha vendido BYD, ¿no? El fabricante de coches chino, ¿no? Que claro, ahí el dato es que la compró en 2008 por $230 millones y la ha vendido por 7.000 millones, ¿no? Una plusvalía interesante, ¿no? En esta cuestión, ¿cómo ves? Ya podemos, si os parece, un caso concreto, ¿no? Que puede ser un referente, me imagino, de muchos de vosotros, ¿no? Quería preguntaros cómo veis esta filosofía de Buffett, ¿no? Porque de invertir pocas empresas a largo plazo. Luego también, si queréis comentar esta noticia en sí misma, a mí me parece muy, muy llamativa, ¿no? Y en qué medida lo aplicáis esto a los clientes, ¿no? Él también, por ejemplo, pues siempre ha dicho que no invierte en negocios que no entiende, ¿no? Y por eso ha tardado tanto en invertir en tecnología. Invirtió en Google, por ejemplo, ¿no? Luego ya ha invertido en Amazon y en Apple, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, es cierto que si habláramos de un principio fundamental a la hora de invertir, pues la mayoría hablaría de la diversificación, y el considerado mejor inversor del mundo es el que menos ha diversificado. Con lo cual, viene bien a veces romper mantras o ideas que se lanzan, ¿no? Es cierto, vamos a ver, nosotros sí que apostamos por la diversificación, lo han explicado también, lo ha explicado muy bien Sonsoles, construir una cartera base, ¿no? Y decía Jesús, muchas veces se pueden incorporar ideas que aportan, ¿no? Nos las han aportado los mercados privados, y ahí ciertamente hay que ir con mucha convicción. Y ahí es más complicado diversificar, porque, entre otras cosas, los tickets son muy exigentes, aunque salió hace ya, yo creo que ya más de un año, la posibilidad de invertir con mínimos de 10.000 euros, pero bueno, la mayoría de oferta que se pone encima de la mesa pues es para tickets a partir de 100.000, 250.000. Si quieres sacar la fiscalidad, optimizarla, pues ya te tienes que ir para todo lo que es el mundo empresa familiar, te tienes que ir a 5% si vas por encima del millón. Entonces ahí sí que vemos inversión concentrada de mucha convicción, ¿no? También en la parte que coincido plenamente, ¿no? En lo que serían inversiones semilíquidas, por estar en mercados muy pequeños, como el anterior MAP, el BM Growth, pues bueno, ahí también nosotros hemos jugado a inversiones muy concentradas, ¿no? MásMóvil en su día, cuando salió con Ibercom, que apenas valía nada. Greenergy, que también dio el salto al continuo, que salió por 40 millones y vale más de 1.000. Y recientemente también la de autos, ¿no? Que comentábamos, ¿no? Un grupo inversor que se quedó con la antigua planta de Nissan en Barcelona, y entonces además ha tenido mucho apoyo gubernamental, pues por todos los despidos que hubo, etcétera. Pues ha hecho un acuerdo con Chery, que es el segundo fabricante de coches chinos, y vemos muchísimo valor en esa inversión. Es verdad que era una inversión arriesgada, tienes que ir con mucha convicción. Cuando se empezó a invertir no existía todavía el acuerdo con Chery. Había unas ventajas muy buenas de subvenciones en lo que se dio. Pero ahí te la juegas. Realmente estás muy concentrado en algunas inversiones, pero también la posibilidad de ganar es tan alta que esa estrategia también juega. Y en resumen, sí que apostamos por la diversificación, pero pensamos que se puede añadir mucho valor en oportunidades concretas si se estudian bien, si se sabe lo que son y se hace con mucha convicción, sabiendo que cuando vas concentrado, pues no estás exento de que alguna te salga mal, ¿no? Entonces ahí haces balance y si realmente has entrado en unas cuantas, claramente supera.
Jesús, ¿qué te parece este caso de Warren Buffett? Que por otra parte se dice que él empezó a ganar dinero a partir de los 65 años, ¿no? Y sigue al pie del cañón con sus 95 años. Pero me imagino que nosotros no estaremos en esta mesa, a lo mejor sí. Coincido totalmente con el análisis que ha hecho José. Incluso el fondo de Warren Buffett, su empresa, muy interesante, en nuestras carteras estaría en una pequeña proporción. O sea, al final, lo que incluso estos gestores tan exitosos, si miramos su trayectoria, ha tenido años de catástrofe, de caídas del 45%. Nuestros clientes no están dispuestos a esas caídas. Sí que hay pues, algunos gestores y que tienen clientes muy fieles que aguantan pues, el COVID, cualquier tipo de evento. El cliente normal no aguanta caídas de ese volumen. Por tanto, mayor diversificación, aunque se puede tener, como comentaba José, quindas que te aporten algo más de rentabilidad. Carlos, vosotros tenéis un estilo un poco Buffett. Sí, a ver, ya nos gustaría tener a Warren Buffett en la organización. Tampoco nos quejamos, porque a nuestros accionistas no les ha ido mal en casi 100 años que llevan invirtiendo. Pero yo de Warren Buffett me quedo con una cosa que sí que es muy característica de él, que es cuando invierte en un negocio, se fija mucho más en el equipo gestor que en el negocio, ¿no? Y eso es un tema que a nosotros intentamos practicarlo también cuando hacemos proyectos propios de coinversión, etcétera. Miramos muchísimo el equipo gestor con el que nos vamos a asociar, casi más que el propio negocio, ¿no? Porque creo que al final estos son negocios de personas y creo que ese componente de que tenga fiabilidad y credibilidad ese socio que buscas para venderlo luego a tus clientes me parece muy importante, ¿no? Cristina, ¿vosotros tenéis algo de esa inversión a largo plazo, ¿no? Pocas empresas o tenéis otro? Bueno, a ver, cuestionar el buen hacer de Warren Buffett es un poco, está claro que lo hace bien y lo ha hecho consistentemente bien con periodos de caída y de revalorización en V, pero no se puede cuestionar que lo ha hecho muy bien. Pero lo que gestiona Warren Buffett no es lo que gestionamos en las entidades de banca privada. Nosotros gestionamos el patrimonio de familias. Y gestionar el patrimonio de familias te exige una altísima responsabilidad. Warren Buffett gestiona un patrimonio que tiene un objetivo muy definido, con una política de inversión muy definida. Y tú puedes estar en esa política o no. Nosotros gestionamos las expectativas de las familias, gestionamos el futuro de las familias. Y eso hace que nuestro sesgo tenga que ser fundamentalmente de preservación estable del capital. Y, por lo tanto, tomar apuestas concentradas por compañías concretas o por activos concretos no está dentro de lo que es nuestra filosofía de gestión. Dicho esto, como nosotros tenemos que estar al servicio de las necesidades de los clientes, evidentemente hay clientes que quieren esto, ¿no? Que quieren tener carteras más especulativas, más concentradas, con activos directos en renta variable, y para eso es lo que tenemos es un equipo que se dedica al asesoramiento en la inversión más especulativa, para que el cliente siempre vaya acompañado en esa toma de decisiones, no tanto impulsiva o no tanto porque es lo que se lleva, ¿no? Ahora se lleva la defensa, vamos a invertir en defensa. Ahora se lleva la robótica, vamos a invertir en robótica. No, para estructurar bien esa cartera, por supuesto también siempre teniendo en cuenta ese ángulo fiscal, ¿no?, que decía Sonsoles, porque debemos acompañar a nuestros clientes en todo el diseño de la estrategia de inversión, diseño que va desde cómo hago las cosas hasta en qué invierto las cosas y qué expectativas tengo con todo ese conjunto de planificación, pero no tenemos una estrategia core de invertir en pocos activos, en compañías con expectativas de crecimiento o expectativas value, sino que tenemos servicios que se adaptan a las necesidades de los clientes, y cuando un cliente quiere acceder a esa tipología de inversión, lo que procuramos es acompañarle en la toma de decisiones para que esté bien asesorado y que las decisiones las tome con un fundamento, que es pues, el conocimiento de las personas, de los analistas que llevan todas esas compañías y esos mercados. Muy bien. Sonsoles, ¿vosotros incorporáis algo de Warren Buffett, alguna filosofía o no? Muy en línea con lo que están comentando todos los compañeros de mesa. Vamos, por no insistir, el largo plazo, carteras
muy estructuradas de convicción y si de manera más por oportunidad se puede incorporar alguna inversión de estas características, pero como estábamos mencionando, es que la parte fiscal tiene tanto peso en la toma de decisión de los clientes de banca privada que hay que ser tremendamente cuidadoso en esas elecciones, cómo combinan con la estructura completa de la cartera. Porque de repente te entra en juego la pinza renta patrimonio y se acuerdan de ti durante todo el año siguiente y no en las cenas de Navidad. Sobre todo el 30 de junio. Exacto. A veces pasa que los clientes quieren ganar dinero demasiado rápido, digamos, y hay que pagarles los pies, ¿o no? Bueno, como decía antes, yo creo que la naturaleza humana se mueve entre la codicia y el miedo y pueden tener ese ímpetu cuando tienen la sensación de perderse cosas, pero si de verdad el servicio que estamos prestando es de banca privada, lo que tenemos la capacidad es dedicarle al cliente tiempo para reflexionar con él sobre esa oportunidad que percibe se pueda estar perdiendo o ver si tiene sentido ir a por ella. Entonces, el tiempo es un lujo que tenemos en el servicio que prestamos nosotros y esa es nuestra diferencia. Muy bien. Jaime, ¿qué te ha parecido esta plusvalía de Buffett y cómo ves el estilo? Si tenéis algo A ver, el incorporado. estilo está muy bien para contarlo y todo el mundo le encantaría ser Warren Buffett, pero nadie lo somos. O sea, hay que ser realistas, vamos. Yo creo que nadie. Y primero, y lo ha dicho Jesús, el cliente nuestro no aguanta 40 años o 30, le metes un menos 45 y a mí me echan. O sea, yo es que imaginaos, porque no es que porque yo soy malo, que lo sería, es que me quedo sin clientes. Entonces, claro, no es el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que la diversificación es clave, ya lo hemos dicho. Tema fiscal clave, por eso el boom de la gestión a través de fondos de terceros. O sea, al final yo creo que las carteras de fondos tienen la ventaja para persona física de poder evitar la fiscalidad hasta que uno desea vender. Y luego, yo creo que el principio de diversificación será en todas las escuelas de gestión. Yo doy clases de gestión y lo primero es diversificar. Con lo cual, pues alguien que no lo haga, pues no estaría muy centrado, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tiene la opinión y todo el mundo sabe que Warren Buffett solo hay uno y solo lo va a haber y que eso para el inversor de banca privada es no. Por seguir por ahí, bueno, comentaba antes Sonsoles, hablaba de criptoactivos y hablaba también Jesús de stablecoins y hablando de Warren Buffett, ¿no? Parece que en breve como cuarta fortuna del mundo le va a superar un empresario de criptomonedas, ¿no? Que es Giancarlo De Basini, ¿no? Cuarta fortuna del mundo por delante de Warren Buffett, ¿no? ¿Cómo veis el fenómeno de las criptomonedas? ¿Los recomendáis a los clientes? Yo creo que es imparable, va a ir a más. Pero yo en el caso, el banco nuestro, el banco que yo represento, el Banco Sabadell, no ha presentado a la CNMV la no inversión en sus clientes de momento en criptos. Con lo cual me quito un problema, porque al final la gente dice, al final me dice, oye, ¿tú en criptomonedas? Digo, sí, fenomenal, pero no puede invertir usted, con lo cual fenomenal, pasamos a la siguiente. Entonces yo creo que la cripto es algo que está aquí y es imparable, o sea, es algo que va a ir a más. Todos los chavales que no tienen ni idea, dice, tengo 5.000 euros, ¿qué hago? Compro criptomonedas. Y he ganado, porque el que pierde no lo dice, y por tanto eso es importante. Pero es algo que negarlo sería muy corto de miras. Lo que pasa que otra cosa es para el inversor. Entonces me imagino que habrá algunos de los compañeros que en sus bancos lo permiten, en el nuestro no. Y por tanto, de momento, me libro. A futuro seguro que no. Pero que es innegable que esto está aquí. Y algunas tienen además ese atractivo de que no hay un banco central detrás, que está todo descentralizado, tal. O sea, que tiene su glamour para mucha gente, pero bueno, yo creo que es algo que irá poco a poco calando y que al final pues todo el mundo tendrá su producto de criptos. Ahora solo se habla del Bitcoin, pues que es la más famosa, pero hay muchas más. Entonces yo creo que es algo que está aquí y que irá más a futuro. Sonsoles, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Recomendáis, no recomendáis? Pues bueno, un poco lo que decía Jaime y lo que mencionaba yo antes, las criptodivisas y los criptoactivos, bueno, es un tipo de activo que ahora tenemos que conocer, tenemos que entender, sabiendo
pues que tiene sus riesgos, tiene su volatilidad y tiene su público. Y, de nuevo, no va a ser adecuado para todos los inversores. Hay algo que está ocurriendo en España que es bastante ilustrativo y es las pegas que está poniendo la CNMV para la distribución de productos vinculados a criptodivisas para cliente minorista. El cliente minorista se puede ir a por fuera a comprar sus criptodivisas sin ningún problema, y en el momento en que quieres lanzar un fondo referenciado a criptodivisa, un estructurado o cualquier vehículo vinculado a Bitcoin o similar, CNMV pone todo tipo de prevenciones. Yo siempre digo que hay que ser temeroso de Dios, el regulador y los perros ovejeros, porque son muy peligrosos cuando sales a correr y te persiguen, y no necesariamente en ese orden, pero con el regulador hay que tener una sensibilidad especial hacia lo que le preocupa. Y en ese sentido, nosotros en Andorra, con nuestro principal accionista, con Morabanc, en Andorra tienen 2 fondos vinculados a Bitcoin y Ethereum y están funcionando francamente bien, y son 2 fondos que no nos podemos traer a España a día de hoy. Entonces, es algo que sí que estamos observando mucho, tenemos mucha información, tenemos opinión para según qué tipo de clientes, y nos parece muy interesante para cuando tengamos oportunidad de ir incorporándolo poco a poco como esa oportunidad que complementa esas carteras principales. Otra tendencia que sí que creemos que va a ir ganando cada vez más peso, y ahí pues Jesús en Renta 4 tiene una experiencia muy buena, es la tokenización de activos. La tokenización de activos, que tiene su coletazo con toda la parte de criptodivisa, porque la tecnología blockchain es la que subyace en esa capacidad de tokenización, sí que creemos que puede ser algo que vaya a ir cogiendo mucha atracción para la distribución de determinados activos por la agilidad en el lanzamiento que va a tener y la seguridad de esa tecnología que subyace a esa oportunidad. Y también es algo que estamos estudiando en profundidad y viendo cuál puede ser la mejor manera de dar acceso a nuestros clientes. Entonces, al final son tecnologías nuevas y tendencias nuevas que nos mantienen estudiosos y con la ilusión de seguir viendo nuevas tendencias para nuestros clientes, que además las van a ir demandando, y está en nuestra obligación el ir conociéndolas. Muy bien. Cristina, de Santander, ¿cómo lo...? Pues yo me voy a librar también de la respuesta, porque nosotros, al final estamos en un momento en el que claramente es un activo que coge peso, sobre todo entre las nuevas generaciones, lo entienden muy bien, es un activo muy democratizado, desregulado, en el que es el consenso de los inversores o de los mineros el que determina cuánta cripto o cuánta no cripto hay, o hay un límite establecido en Bitcoin, en Ethereum no, de moneda que puede lanzarse al mercado, y pues todo esto hace que tenga una componente atractiva, sobre todo para las nuevas generaciones que entienden muy bien todo este mundo tecnológico, pero sigue teniendo una cierta pega para entidades como nosotros, ¿no?, que estamos reguladas, supervisadas, CNMV, que es precisamente esa falta de regulación, ¿no?, y todos los problemas que puede acarrear desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales. Entonces, por ese motivo, de momento, en España nosotros ni asesoramos sobre cripto ni damos la opción a nuestros clientes de entrar en criptodivisa. En otras unidades del grupo fuera de España, como por ejemplo Suiza, nuestros compañeros de Suiza, de Santander Banca Privada Suiza, sí lo hacen. Nosotros, de momento, no. Entonces, sí que creemos que, hay que estar ciego para no ver que es algo que ha llegado para quedarse, y no parece que sea este cuento de hadas que al principio todos escuchábamos. Yo me acuerdo cuando me lo contaban, yo que soy abogado de formación y economista, decía, ¿cómo? ¿Que es una fórmula? ¿Y esto vale dinero? ¿Cómo puede ser? Pues parece que esto ya es algo más tangible y más creíble. Y negar la realidad pues es estar ciego, ¿no? Pero de momento nosotros no asesoramos sobre esto. Muy bien. Carlos. Nosotros también pasamos palabra. También pasáis. Está claro que está ahí y que en el futuro estará, pero hoy nosotros no nos lo planteamos. Creo que hay suficientes incertidumbres como para que podamos estar
investigando y esperando. Además, nos pasa que nuestros clientes no nos lo demandan. Estoy seguro que tenemos clientes que en una banca digital están comprándolo, pero cuando vienen a vernos ni nos lo mencionan. Entonces, mientras esta situación no cambie, pues estaremos atentos para ver en qué momento habría que dar ese paso, pero de momento no. Jesús, aunque hayan contado algo de lo vuestro, pero... Desde Renta 4 no pasamos palabra. Sí que para nosotros es muy importante las cripto, que es el dedo que apunta a la luna, y la luna es la tecnología blockchain que hay detrás, que va a cambiar muchísimos mercados. Durante este verano en Estados Unidos se han aprobado distintas leyes en las que lo que hacen es, aparte de aprobar los stablecoins, el fomentar que los mercados se pasen a mercados de blockchain, incluso los mercados de comercio internacional. Y esto claramente es el futuro. Es casi el equivalente a cuando pasamos de la contratación de acciones en bolsa, que pasabas directamente la póliza y cortabas el cupón, a referencias técnicas. En aquel momento pues parecía algo difícil de entender. Pues ahora pasaremos de esas referencias técnicas a tokens. O sea, por eso, cuando hablamos de criptomonedas, no es tanto la criptomoneda en sí, que desde el momento en el que Estados Unidos lo han metido ya en el sistema, ya está derivados en criptomonedas. En Europa tenemos MiCA, que es como MiFID de criptomonedas. O sea, es algo inevitable. Pero lo más relevante no es las criptomonedas, sino la tecnología que hay detrás, que va a cambiar, no sabemos a qué velocidad, pero prácticamente todos los mercados financieros, y no solo los mercados financieros, y por tanto, al menos desde Renta 4 sí que nos gusta estar desde el primer momento ahí. Hay hasta un mercado que se llama OpenBrick, en el que participa Renta 4 con otras entidades para tokenizar incluso temas inmobiliarios, que está esperando todavía la autorización europea. Para nosotros es un futuro clarísimo en el que hay que estar. ¿Pero y tenéis ya muchos inversores? Bueno, no tenemos inversores porque todavía no estamos autorizados para ofrecerlo. Tenemos un fondo de criptomonedas que, como comentaba Sonsoles, no lo pueden comprar los particulares, cuando un particular sí que puede mandar el dinero a Lituania y comprarse sus bitcoins. Muy bien. Adelante, José. Nosotros no somos dinámicos tampoco, pero yo creo que sí que, igual que tampoco se puede comprar oro físico y compras un derivado, un ETF del oro, se pueden comprar ETFs ligados a criptoactivos. Con lo cual, es un tema más que la volatilidad pues no nos seduce y tenemos que tener opinión. La realidad es que llevamos más de una década en lo que las voces que decían que los criptoactivos no tenían futuro porque el regulador no lo iba a permitir, pues el regulador lo está disimulando porque no parece que eso sí que está ahí, viene para quedarse y demás. La volatilidad pues no nos seduce, la imposibilidad de invertir directamente en el activo pues también es un poco también la excusa que usamos todos. Pero bueno, sobre todo aquí yo diría que el inversor casi institucional, el family office, etcétera, sí que tiene inquietud por que su inversión esté en todas las parcelas y esta es una más. En el caso de la tecnología coincidimos, y de hecho así se comentó, que blockchain iba a tener multitud de aplicaciones, usos, etcétera, pero es verdad que se está retrasando más. Yo creo que es tremendamente eficaz, sobre todo temas que se han comentado aquí de mercado, seguimiento, comercio internacional, etcétera, pero a diferencia de la inteligencia artificial, que la mayoría de los que estamos aquí ya la estamos aplicando, ya la estamos utilizando, los consumidores, etcétera, blockchain sigue un poco apartado y demás. El tema de la tokenización sí que es uno de los principales usos que ha salido y yo creo que también ahí hay inversores o propuestas de inversión que están ligadas a tokenización de activos y que no deja de ser atractivo. Pero vemos que se está retrasando más la disponibilidad de esa tecnología. El otro tema del que se habla mucho es el oro, efectivamente, ¿no? Y bueno, quería preguntaros qué papel debéis vosotros en vuestra... Porque claro, se habla del oro, también se habla de la plata, ¿no? La plata se dice hay quien dice que se va a revalorizar mucho por hemos acabado la producción en 2019, tiene mucha importancia en paneles fotovoltaicos, coches eléctricos, puede tener mucho crecimiento. No sé, ¿cómo lo veis los metales, el oro y los metales preciosos? A ver, el oro... ¿Cuánta inversión?
Es un activo también que ha tenido muchísima volatilidad, porque ha subido, casi ha duplicado, un 85% en 2 años. Entonces, lo que también hay que entender es por qué está subiendo el oro. Y no es tanto por flujos, minoristas o de inversión, sino que aquí están jugando los bancos centrales. Entonces, hay que entender que los flujos que está habiendo alrededor del oro, el Banco Central chino ha superado, no sé si fue ya el mes pasado, ha superado la inversión que tiene en reservas de oro frente al Treasury americano. Entonces, ha pasado de un 10% de peso de todas las reservas en oro, ha pasado a un 30%. Entonces, lógicamente, esa dinámica de demanda está actuando en el precio. Luego, si uno piensa que este juego geopolítico de debilitar y obligar a Estados Unidos a financiarse más caro va a seguir esa presión, pues quizá meterse en oro pueda tener esa... O sea, le vemos más una lógica de flujos de bancos centrales que no tanto de inversores. Dicho esto, si, como hemos venido comentando, hay un corto plazo duro, pues seguro que el oro se va a beneficiar a corto plazo, ¿vale? Como activo refugio, porque ahí no se va a mirar tanto el valor intrínseco, sino que va a haber carteras que se van a posicionar, sobre todo las manos fuertes, los institucionales se van a posicionar en oro. Pero le vemos mucha volatilidad y ligado a un tema geopolítico. No pensamos que para inversores esto sea una dinámica en la que se pueda entrar. Más anecdótico que otra cosa. Muy bien. Jesús, ¿vosotros cómo lo veis? Nuestro departamento de análisis, en la visión estratégica de los 3 últimos años, recomendaba tener parte del patrimonio en oro. El problema ahora mismo es que ha aumentado tanto el porcentaje que hay que tener una cartera equilibrada. Estos flujos que estaba comentando José van a seguir en el futuro. Y además, si estamos en un mundo en el que hemos comentado que va a haber más deuda, más emisión de moneda por parte de los distintos países, pues tener una parte en oro sigue siendo importante. No hay que olvidar que desde que el oro o el dólar estaba respaldado por oro, el dólar respecto al oro se ha depreciado un 99%. Carlos, nuestra visión. Sí, o sea, está claro que el oro es un activo refugio y en este momento de tanta incertidumbre, pues está subiendo bastante, ¿no? Mi sensación también, como ha dicho Jesús, es que puede seguir subiendo y está ahí a disposición de los clientes. No es algo que sea para nosotros core en una construcción de una cartera, pero el que quiera tener oro, pues estamos encantados de ofrecerle distintos vehículos, no solo en oro, quizá a través de ETFs, sino también en industrias vinculadas a la extracción del oro, ¿no? Que también están funcionando muy bien. Cristina. Sí, yo creo que compartimos opinión, ¿no? Al final, en la construcción de una cartera que tienes una visión más estratégica que táctica, pero que también tienes que meter la táctica, tener en cuenta la situación del oro es un elemento táctico. Sin embargo, nuestros estrategas en los últimos años también han venido recomendando tener una parte de la cartera en oro por ese papel de descorrelación que tiene, ¿no?, de activo refugio ante riesgos geopolíticos, riesgos inflacionarios, movimiento de los tipos de interés. Pues por esos motivos siempre han venido recomendando en los últimos años tener una parte de la cartera invertida en oro, en función de cuánto quiere dormir de bien el cliente, pero sí tener una parte de la cartera en oro. Y ahora, pues como elemento diversificador, también apostamos por la plata, ¿no? La plata tiene ese uso en joyería, por supuesto, pero también tiene un uso industrial muy importante en todo lo que tiene que ver con toda la industria vinculada a la inteligencia artificial, ¿no? Y, por tanto, la demanda de oro va a seguir creciendo por ese lado industrial y también otro elemento diversificador que metemos en las carteras son las mineras, ¿no? Las mineras de estos dos metales. Entonces, el oro sí creemos que tiene todavía recorrido, las grandes casas incluso lo sitúan en los $4.000, sí creemos que sigue teniendo recorrido y sí creemos que, bueno, pues como elemento descorrelacionador, como activo descorrelacionador, bueno, es un activo a considerar. Muy bien. Sonsoles, vosotros tenéis. Sí, nosotros también tenemos oro en las carteras, una parte defensiva para los clientes. Digo, por no reiterarme con lo que están comentando, porque estamos bastante alineados en el posicionamiento. De todas maneras, se habla del oro porque ha subido, ¿vale? Lo ideal sería hablar del oro antes.
¿vale? Porque ahora ya que ha subido y está en $3.700 y casi 800, 4.000, ya hablan de 5.000, 6.000, pues es lo fácil, ¿no? Cuando ha subido algo hablar de ello. Yo creo que lo interesante es posicionarse en un activo antes de que suba, porque si no, para eso no aportamos. Pero dicho eso, coincido con ellos que hay que tener algo de oro, diversificación y que pueda seguir subiendo. Pero cuando los bancos centrales, que son los motores de la subida del precio, dejen de comprar, pues a lo mejor no sube a este ritmo, ¿eh? Tampoco pensemos que el oro va a ser ahora aquí Nvidia, ¿sabes? Va a ser algo que vaya a golpe de 40% al año. Muy bien, bueno, estamos ya, última pregunta, porque son dos preguntas en realidad. Pero bueno, por un lado, ¿qué amenaza veis son más de sector, digamos, ¿no? ¿Qué amenaza veis para el sector de banca privada? Ahora mismo no sé si la inteligencia artificial un día pues hará ya sola los algoritmos y no hará falta analistas, en fin. Y luego, ¿en qué os gustaría que os hicieran caso los clientes de banca privada, ¿no? O sea, Muy buena pregunta, la segunda sobre todo. Pero, a ver, yo creo que no, que la inteligencia artificial lo que va a hacer es aumentar la productividad, pero yo no creo que a un señor que tiene 60 millones de euros quiera hablar con una máquina. Yo, desde luego, si los tuviera, no hablaría con una máquina, hablaría con una persona, aunque se equivoque. Por tanto, yo creo que riesgo ninguno. Para mí es un aportador de productividad. Y luego, ¿qué nos gustaría que nos dieran caso? Pues en lo que les decimos. Porque es que algunos, es que lo decía al principio, si un cliente quisiera optimizar su patrimonio, debería hacer caso al asesor que en teoría sabe. Lo que pasa, de hecho, son soles, lo del miedo, la avaricia, es que está muy pegado. Entonces, para mí, lo ideal es que el asesor o el gestor sea capaz de influir positivamente en la percepción del cliente sobre los mercados, sobre la inversión. Eso sería lo ideal. son soles amenazas para el sector, no solo la inteligencia artificial, digo, otras, lo que sea, sí. Y también en qué os bueno, yo creo que la gran amenaza es pensar que la banca privada de los próximos años va a ser como la de ahora. Creo que la inteligencia artificial va a cambiar la manera en la que trabajemos las entidades, más internamente que hacia el cliente, y el reto es cómo lo trasladamos al cliente para darle seguridad, para creo que todos los aspectos, sí se mencionó en la mesa redonda anterior, relativos a la ciberseguridad, van a ser absolutamente críticos, y ahí la tecnología va a jugar un papel fundamental, y esa interacción con el cliente se la tenemos que trasladar como una ventaja y como una red de seguridad, y eso va a ser un reto, y eso va a requerir la formación en la capacitación de los empleados de manera muy diferente. Creo que los asesores van a tener que tener capacidades de mucho más especialista, porque va a haber determinadas capacidades que se van a poder sustituir con herramientas de inteligencia artificial. Creo que eso es uno de los principales retos. Otro reto muy relevante es el cambio generacional en los empleados y en los clientes. En los empleados, de cara a cómo atraemos y retenemos talento, va a ser un reto porque la filosofía de trabajo, de mentalidad es totalmente distinta, y es un reto cómo lo afrontamos. Y de cara a los clientes, que nos lleve a entender cuáles son pues esas inquietudes que tienen y cómo quieren interactuar con nosotros. Entonces, la principal riesgo que veo, que al mismo tiempo es una oportunidad, es intentar concebir la banca privada como ha sido hasta ahora, porque va a cambiar. Y luego, con relación a qué nos gustaría que los clientes nos hiciesen caso, pues a que entiendan que cuando invierten no quieren ese 10% o ese 5%. Lo quieren para algo, para un objetivo. Entonces, que lo que visualicen sea, como digo siempre, el que compra una Black & Decker no quiere un agujero en la pared, quiere un cuadro. Pues el que invierte no quiere ese 5, quiere un 10, quiere pues hacer crecer su empresa o educación, etcétera, que es algo que decimos todas las bancas privadas y que de nuevo nos podíamos cambiar la tarjeta y todos estaríamos pensando igual. Pero desde Tresis lo que nos encantaría es que el cliente, cuando se enfrenta a sus inversiones, lo que visualice delante es el objetivo de a qué quiere destinar esa inversión, y no tanto qué rentabilidad o si los mercados pueden subir o bajar, o el oportunismo de una inversión de Warren Buffett, que tengan esa visión más a largo plazo.
Muy bien, Cristina. Bueno, en nuestro caso, al final somos una entidad que prestamos servicio a los clientes. Entonces, ¿cuál es nuestra principal amenaza? Pues que el servicio que prestemos a los clientes no sea valorado, que no aportemos el valor necesario para que el cliente nos identifique como algo más que una mera plataforma de inversión, ¿no? Y eso pues supone muchos retos, ¿no? Supone el reto de utilizar la tecnología como debemos utilizarla, que es para todo lo que tiene que ver con la simplificación y ser mucho más ágil en los procesos rutinarios, ¿no? En los procesos pues más operativos, sin perder el valor de la relación humana, ¿no? Nosotros creemos que esto es nuestro gran reto, nuestra gran amenaza también, que seamos capaces de que los clientes valoren el aporte de valor de la relación humana en la construcción de ese asesoramiento. Y para eso, pues tenemos que, por supuesto, adaptarnos al nuevo contexto, que es que la tecnología ha venido para ayudarnos a crecer en productividad, adaptarnos al nuevo contexto regulatorio, que por supuesto tiene un peso muy importante dentro del sector financiero, adaptarnos a las nuevas generaciones, ¿no? En los próximos años se va a producir un cambio muy importante, o un trasvase muy importante de patrimonio de una generación a otra generación, y las nuevas generaciones son muy diferentes al perfil medio de cliente que tenemos hoy en banca privada, ¿no? Que tiene una media de edad pues por encima de los 60 años. Entonces, tenemos que saber adaptarnos también a ese nuevo perfil de cliente que vamos a tener. Y tenemos que adaptar también nuestro modelo de relación con los clientes, pues siendo mucho más transparentes, mucho más independientes y mucho más centrados en un asesoramiento recurrente al cliente. Y en cuanto a qué nos gustaría que, pues yo creo que lo mismo que a todos, ¿no? Que nos hicieran caso. No. O sea, yo creo que el valor fundamental que tenemos los asesores en banca privada es tratar de ayudar a nuestras familias a entender que su patrimonio es un ente que está vivo y que hay que ir diseñando estrategias, hay que diseñar una estrategia, digamos, de corto, de medio y de largo plazo, y luego ir rediseñando las estrategias en función de los cambios que se van produciendo en las familias, en las personas, en los mercados, en las circunstancias, ¿no? Y que seamos capaces de que nos hagan caso en esa construcción estructurada del patrimonio, teniendo en cuenta no solamente el pipo arriba o abajo de la rentabilidad, sino también ese aporte de valor por la estrategia fiscal, ese aporte de valor por el relevo generacional, ese aporte de valor por muchas otras cosas que implica la planificación de un patrimonio en el corto, medio y largo plazo. Bueno, pues eso es nuestro gran reto. Muy bien. Carlos. Pues yo como amenazas creo que ahora mismo hay tres que me parecen muy relevantes, que sería la gestión pasiva, la banca digital y la inteligencia artificial. Pero creo que las tres para nosotros son oportunidades hoy, ¿no? Creo que la gestión pasiva por sí misma funciona relativamente. Al final, si tú entras en Internet y buscas ETF, tienes tal variedad de vídeos con gurús recomendando 1000 cosas que al final tendrás que ir a tu banquero a decirle, oye, de todo esto que me dice, ¿dónde voy, no? Luego, por otro lado, creo que también la gestión activa debe ser el core de nuestro negocio, pero la gestión pasiva es un complemento tan digno como el de la activa. Creo que hay que utilizarlo y, por lo tanto, creo que son complementarias, ¿no? En la banca digital, que hoy es una amenaza, está enfocada a un perfil de cliente con mucha más formación, que se autogestiona, que mira mucho el precio, pero yo no veo clientes con 5 o 6 millones de euros que su único banco sea un banco digital. No lo veo tampoco. Y, por lo tanto, creo que es complementario. Incluso nosotros mismos tenemos, casi todos los bancos, otra entidad paralela que es una banca digital, ¿no? Y luego la inteligencia artificial, por supuesto, estoy convencido de que nos va a ayudar muchísimo a mejorar el nivel de asesoramiento que damos a los clientes. Nos va a mejorar nuestra capacidad de informarnos y nuestra capacidad de dar el servicio. Entonces, son amenazas, pero creo que son oportunidades, ¿no? Y luego, ¿qué quiero yo que mis clientes me hagan caso? En la visión a largo plazo, claramente. O sea, tú al cliente le vendes la visión a largo plazo, él te la compra, pero luego tiene la manía de mirar todos los días cómo va su inversión. Y entonces, de vez en cuando, sucumbe a los titulares de la prensa y te dice, oye, esto hay que venderlo porque no va bien. Y entonces te mata tu estrategia, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo en convencerles de las bondades de delegar en los profesionales, por lo menos en la parte core de su inversión, para que esa visión a largo plazo se materialice y le irá muchísimo mejor.
Muy bien, tu turno, Jesús. Aparte de todos los riesgos que se han mencionado, la ciberseguridad no cabe duda que va a seguir siendo, y cada vez más, un riesgo para todas las entidades y para todo el sistema en general. ¿Y qué le pedimos a los clientes? Pues que en ese umbral del sueño que comentaba Sonsoles, que sea fiel al mismo cuando se producen momentos de mercado de gran tensión. Porque si alguien invierte en activos de riesgo 1 euro de aquella cantidad que le permite dormir tranquilo, está empíricamente demostrado que lo va a vender en el peor momento. Por tanto, nosotros en Renta 4 siempre decimos que primero somos gestores de inversores y luego gestores de inversiones. Y al final esa gestión del inversor es fundamental. Muy bien. José, cerramos contigo. La competencia veo claramente que va por, o sea, que está saliendo por toda la parte de digital, ¿no? Y yo también quiero creer que los clientes no se quieren relacionar con máquinas, pero lanzamos hace unos años MyInvestor y hoy MyInvestor crece por delante de Ambank, que es probablemente uno de los actores que más está creciendo en España. Por lo tanto, no puedo negar esa evidencia. Tampoco puedo negar que hay clientes millonarios que están... O sea, normalmente los tickets son muy pequeños, pero se está produciendo. Básicamente, ¿cuál es la dicotomía? Unos lo que buscan es distinto, ¿no? Unos se centran en performance y en coste. Y se meten en indexados de manera que, oye, si lo que nos importa es el largo plazo y no mirar tal, pues ellos se lo toman al pie de la letra, invierten en algo sin coste y te han cogido. Es decir, que hay que aportar, diferenciarse, etcétera, ¿no? Así que sí que veo que la competencia va por ahí. Nosotros lo estamos viendo claramente. La tecnología pues la trataremos de utilizar para la mejora de la eficiencia, que es muy importante, porque la segunda gran amenaza es la regulación. Entonces, bueno, pues me encantaría que el discurso de la Asociación Española de Banca pues tenga más pegada. Me ha encantado lo que ha dicho Alejandra esta mañana. O sea, no podemos, yo creo, todos los que estamos, estar más de acuerdo. Lo que necesitamos es hacer ver y tener fuerza, que seguro que por eso es tan importante contar con esta asociación y que se escuche. Lo de la regulación es tremendo. En capital asfixia. Muchas veces yo creo que el condicionar el capital ha servido para que los bancos abandonen algunas ideas o no tengan demasiada exposición a riesgo en su actividad, y eso está bien, pero a veces ves elementos que no tienen ningún sentido, ¿no? y que afectan mucho. En la parte de MiFID pensamos también que es fundamental todo el tema de repente que se esté cuestionando el modelo de negocio que tenemos aquí, pues también nos parece bastante grave. Y en sí, pues el crecimiento que hemos experimentado todos en los departamentos de cumplimiento normativo con la regulación, que es inmensa, ¿no? Entonces, la gran amenaza, sin duda, la regulación, que yo creo que es enemigo a una política más liberal. Evidentemente hay una responsabilidad social que está bien que el regulador esté encima, pero coarta mucho y nos pone muchas trabas, ¿no? Muy bien, bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a todos, ha sido muy interesante y pasamos ya a la siguiente mesa. Muy bien.